Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Damos gracias al Señor por aquellas personas que están conectándose y se van a conectar a ver esta transmisión. Un momento especial y crucial, ya que estamos preparando el territorio, el terreno, para una decisión muy importante en nuestra nación Venezuela. Algo muy serio, muy serio. Y agentes de las tinieblas están preparándose para tomar cosas y territorio. Pero ellos no podrán lograr nada si nosotros, los hijos de Dios, accionamos en esa fe. Así que bienvenidos todos aquellos que están conectándose y se van a conectar en esta transmisión de un mensaje directo del corazón de Dios para ti, preparando el altar de Dios en Venezuela. Diga conmigo, preparando el altar de Dios en Venezuela. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 1 al 9. Ezequiel capítulo 33, versículo 1 al 9. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero el atalaya viere venir, si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada y hiere de él algunos, este fue tomado por su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, al malvado, el impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío, para que se arrepiente de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Puede tomar su asiento. Entonces estamos leyendo en el libro de Ezequiel capítulo 33, verso 1 al 9. Y habla de que cuando el Señor envíe espada sobre la tierra, cuando escuchamos esto, tal vez personas pueden decir: entonces Dios que manda la espada a la tierra. Yo pensé que era el diablo. Cuando dice que manda la espada a la tierra, se refiere a la soberanía que Él tiene. No es que la manda directamente, sino que la permite. Porque dice la palabra de Dios: ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese el hombre por su pecado. ¿Qué es lo que agarra el hombre y vienen consecuencias terribles a causa del pecado? A causa del pecado vienen maldiciones, vienen guerras, vienen enfermedades, vienen cosas desastrosas, vienen terremotos, vienen cosas de juicio sobre la tierra. Ahora dice la palabra del Señor que si el Señor levantare juicio contra la tierra, y de la tierra se levantaren y pusieran a un atalaya, a un centinela, diga conmigo centinela, hombre vigilante, atalaya, colocar a alguien allí, y este hombre estuviera allí, y este hombre empezara a sonar la trompeta cuando viene el enemigo, cuando viene la espada, este hombre va a sonar la trompeta. Y si el pueblo estuviera percibido y escuchara la voz de la trompeta, escuchara el sonido de la trompeta, y este pueblo, aunque escuchó el sonido de la trompeta, no quiso levantarse para prevenirse, no quiso cuidarse, no quiso agarrar nada para defenderse, dice: de cierto morirá. Es como el dicho claro que dice: guerra avisada no mata soldado, y si lo mata, por descuidado. Ese está ahí en la Biblia, parafraseándolo. Quiere decir que el Señor está sonando trompeta en Venezuela, pero el Señor está sonando trompeta aquí en la iglesia también.
Dios está levantando a su pueblo en oración. Dios está levantando a su pueblo en ayuno e intercesión profética. Dios está levantando a su pueblo de madrugada. Yo me sorprendo cuando despierto a las 3 de la mañana y hay personas ya despiertas a las 3 de la mañana. La pastora Milde Parga está ya con sus mensajes a las 3 de la mañana. Despierto a las 2 y hay gente en las 2 que están allí guerreando. Despierto a las 3:30, a las 3:30 hay gente guerreando. Me paro y me empiezo a mirar el WhatsApp de repente a las 4 hay gente guerreando, a las 5 hay gente guerreando. Creo que Dios está levantando sus atalayas. Creo que Dios está levantando sus centinelas. Dios está levantando tu pueblo. ¿Por qué? Porque Dios está confiando en ti. El Señor confía en ti. Me han llamado personas de diferentes naciones, de diferentes ciudades, pastores, hombres de Dios, ministros del Señor, que han sido impactados por la palabra y han sido impactados por las oraciones, que han pasado eso a su plataforma y la gente está siendo alimentada, está siendo avivada. Hay un poderoso avivamiento con esas oraciones. Esta mañana el Señor me mostraba la actitud y veía rostro. Escuchen bien, veía rostro. Usted no sé si me irá a creer o no me irá a creer, pero lo tengo que decir. Yo vi a rostro de personas que estaban hambrientas por la palabra, para que llegue el mensaje, para que llegue la oración. Quieren estar hambrientos para estar conectados en el matutino. Pero también veía el rostro que cuando le llegaba el mensaje ponía la cara así como que apuro apagarlo, apuro pasarlo, no lo están leyendo. Usted está siendo avisado por la trompeta de Dios para que no venga nada malo contra tu vida. Si tú desprecias el sonido de la trompeta, ¡ay de ti! Yo lavo mis manos estarán limpias porque yo estoy advirtiendo al pueblo. Yo le estoy diciendo a la iglesia, le estoy diciendo a los pastores, le estoy diciendo a los ministros. Vienen cosas terribles, pero Dios está levantando su ejército. Dios está levantando su ungido. Si tú desprecias la palabra que Dios te manda todos los días a tu casa, todos los días a tu celular, todos los días Dios está hablando. Usted está despreciando la palabra de Dios. Cuando yo empecé a ver los rostros y la actitud que tenían, como de fastidioso, como que de obstinado, como que le estoy contaminando el celular, yo pensé, Señor, voy a hablar con esa persona. No, déjalo. Porque el que desprecia mi palabra no te desprecia a ti, me está despreciando a mí. Yo estoy mandando instrucciones, dijo el Señor. Yo estoy mandando instrucciones en sus propias manos y ellos me lo están aborreciendo. Pero un día estaré delante de mi trono. Tú sigues sonando la trompeta. Tú sigues advirtiendo al pueblo que el que esté escrito, escrito está. Y el Señor me da esta palabra. El Señor me dijo, Epa, tú eres una atalaya. Yo te he levantado como atalaya para que vigile a mi pueblo, para que esté pendiente de mi pueblo, para que advierta a mi pueblo. Y el pueblo que escuchare, la persona que escuche el sonido de la trompeta y se apercibiere para enfrentar al enemigo, será librado del enemigo. Pero si la persona no quiere hacer caso a los mensajes que Dios le está mandando, si la persona no quiere obedecer a Dios, si la persona quiere que más importante sus cosas del celular antes de descargar un audio del Señor, entonces dice que el juicio vendrá sobre tu casa y por tu pecado vas a perecer. Es por tu pecado, mi mano será librada. Ahora, si tú obedeces la palabra que Dios está enviando, entonces Dios te librará. Dios te librará, porque yo no estoy hablando palabra por mi cuenta. Estoy hablando la palabra del Señor, escrito por la palabra de Dios, revelado por el Santo Espíritu. Y hemos visto los frutos del Espíritu constantemente de la obra que Dios está haciendo. Y dice la palabra de Dios entonces que aquel profeta, aquella nación que el Señor mandare espada, entonces va a mandar, diga conmigo, antes de que llegue la espada, llega la advertencia. La Biblia dice que la maldición no viene sin causa. La maldición no llega sin causa, no viene sin causa. Hay algo que causa la maldición y hay algo que causa la bendición. Hay algo que causa la bendición y hay algo que causa la maldición. Hermano, ¿por qué me pasa todas estas cosas? Activaste la maldición. ¿Quién activó? Usted, por la desobediencia, por querer hacer las cosas como le daba la gana. Pero cuando vuelve en sí, vuelve otra vez a los caminos del Señor, en los caminos del Señor, escuche bien, a los caminos del Señor, en el camino del Señor. El pastor como que está equivocado. No, hay gente que están dentro de la iglesia, pero no están en el camino del Señor. Hay gente que están dentro de las congregaciones y no están alineados con Dios. Hay gente que puede estar ministrando y están fuera de la presencia del Señor. Porque hacer las cosas a nuestra manera. El Señor dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero dice la palabra del Señor, vamos a Ezequiel capítulo 33, verso 12 en adelante, allí mismo. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo,
La justicia del justo no le librará en el día que se rebele. Diga conmigo, la justicia del justo no lo librará en el día que se rebele. Esto es algo, parece un trabalengua. La justicia del justo no le librará en el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirá, y él confiado en su justicia, hiciere iniquidad, toda su justicia no le serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Cuando yo dijere al impío, al malvado, al pecador, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda y devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? ¿Lo entendieron o se lo explico? Dice, vamos a ver, una persona duró 40 años viviendo consagrado para Dios. Consagrado para Dios. Y dice, no, yo estoy aquí, un fino, un santo con aureola y arpa y todo. Pero resulta ser que un día se la tiró de loco. Y dijo, no importa que yo haga y deshaga, total, ya tengo experiencia, tengo testimonio, tengo reconocimiento, tengo tantas cosas. Y dice que si llega a morir, se pierde. Y no será tomado en cuenta los 40 años de servicio que tuvo con el Señor. No será tomado en cuenta. Dice, por su pecado que hizo, morirá. Por su iniquidad morirá. Porque el Señor es el Dios del presente. Aquí no vale tener acumulamiento, no te vale tener tantos años de experiencia. Si en el día de hoy no estamos sirviendo al Señor, de nada vale lo que ayunaba, lo que oraba, lo que cantaba, lo que servía, lo que hacía en el día de ayer para allá. Lo que estamos haciendo hoy es lo que cuenta delante del Señor. Debemos estar alineados a la presencia del Señor. Usted pudo haber ayunado tantos días, cuántos años sirviendo, pero el Señor dice, si tú pecares hoy, por tu pecado morirás. Y dice del pecador, del impío, si pasare toda su vida en pecado, pero de cierto se arrepintiere y fuera redarguido, y ese arrepentimiento llevara fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que agarró y se había robado, devuelve lo que había robado. Que hizo Zaqueo, lo cuadruplicó. Si había hecho una falta, se arrepintió y confesó su falta, se apartó de lo malo, empezó a dar fruto digno de arrepentimiento, hizo conforme a la justicia de Dios. Y Dios dice, este hombre, aunque era un malvado, de cierto vivirá, y nunca más me acordaré de sus pecados, de sus pasados, de sus transgresiones, porque conforme a la palabra de Dios está viviendo. Ahora, presta atención todo el pueblo de Dios presente y los que van a conectarse a donde va a llegar esta palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y corre, la palabra de Dios como río que corre, y la palabra de Dios no regresará vacía. Viene una situación a Venezuela como es las elecciones acá en Venezuela. Y la gente está clamando, pero a veces claman de mentira. A veces buscan a Dios y el Señor no puede ser burlado. Dice la palabra, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor me decía, deben preparar los altares, porque Israel no tenía presencia de Dios mientras los altares de Dios estaban destruidos. Antes que Elías pudiera manifestar el poder y la gloria de Dios, tuvo que empezar a restaurar el altar de piedra, el altar del pueblo de Israel, el altar de Dios. Y cuando estuvo restaurado el altar, entonces Dios descendió su presencia sobre ese lugar, consumió el sacrificio. Hay personas que de repente podemos hacer ayuno, podemos hacer clamores, podemos hacer cadenas de oraciones como se está haciendo en Venezuela a nivel nacional e internacional. Se está orando por Venezuela, por lo que va a acontecer aquí en esta nación. Hay mucha gente hablando, publicando, haciendo videos, haciendo flyers, haciendo postes, todo, haciéndolo. Pero la pregunta es, ¿cómo está dentro esa persona? ¿Cómo está dentro esa persona? ¿Cuánta gente suelta palabras proféticas y dice cosas? Pero ¿cómo está tu corazón? Porque de acuerdo como esté el altar de tu corazón, así es que Dios va a obrar. Ahí donde puede fluir la palabra de Dios o la palabra del hombre, o la palabra del diablo.
Por eso necesitamos restaurar el altar de Dios en Venezuela. Y el altar de Dios en Venezuela no es un territorio. El altar de Dios no es un acto profético que se haga en una parte. El altar de Dios en Venezuela es cada uno de sus hijas, sus hijos que estén aquí en Venezuela, clamando, intercediendo, parado en la brecha. Es tu corazón, es tu corazón, es tu corazón. Ese altar de Dios que Dios quiere utilizar es el corazón del hombre y la mujer, lavado por la sangre del Cordero. Lavado por la sangre de Cristo. Amén. Dice la palabra del Señor, Zacarías capítulo 10, verso 1 al 7. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía y la temprana, dice Jehová, hará relámpago y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentiras, han hablado sueños vanos. Vanos son con su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tienen pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y lo pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija y de él el arco de guerra, y de él también todos los apremiadores. Y serán como valientes que en la batalla pisan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán, porque Jehová estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Esta palabra es fuerte. Esta palabra no es sencilla. Esta palabra es profunda. Y tal vez muchas personas hablarán, unos a favor y otros en contra de esta palabra. Pero esta palabra es para todo el cuerpo ministerial de Venezuela. Todos los pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, profetas. Hombres que tenemos nosotros responsabilidad de guiar un rebaño, de guiar una grey. Esa grey que el Señor nos ha colocado que no es nuestra. No es nuestra. Y el Señor dice, yo vengo contra los pastores. ¿Por qué viene contra los pastores? ¿Contra todos pastores? No. Hay pastores que pueden mantenerse firmes, creyendo en la palabra, manteniéndose equitativamente, guiando al pueblo direccionado por el Espíritu Santo. Pero lamentablemente han llegado pastores que han vendido su dignidad, pastores que han cambiado la bendición de Dios por un plato de lenteja, pastores que han vendido la masa, la multitud de las personas como si fueran al mejor pastor, porque tengo tantos miembros en la iglesia, entonces yo puedo hablar duro. Dice la palabra del Señor que los profetas, los terafines, los profetas, los adivinos han dado falsos sueños, han dado falsa profecía, hablan en el nombre de Dios, profetizan en el nombre de Dios, dicen en el nombre de Dios, declaran palabra a hombres corruptos en el nombre de Dios, justifican al impío y condenan al justo. Estos hombres no hablaron en el nombre de Dios. Estos hombres son aquellos que andan a caballo, que andan encopetados, que andan caminando por encima. Y el Señor dice, yo voy a quitar mi rebaño de esos hombres. Yo voy a sacar a mi pueblo, porque en esos pueblos que tienen esos hombres, hay hombres y mujeres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Yo voy a sacar a esos hombres y mujeres que están allí y voy a levantar un poderoso ejército y van a pelear conmigo en la batalla y van a pisar al enemigo como aquellos que pisan a sus enemigos en el lodo. Pero los que andan en caballo, los que andan altivos, los que andan prepotentes, los que creen por tener contactos, por tener conocimiento o reconocimiento de los hombres, dice que los que están en los caballos serán derribados. Serán derribados toda persona altiva, toda prepotencia será derribado. Lo que Dios va a hacer en Venezuela es tan poderoso que vendrá un sacudimiento en breve tiempo, pero después vendrá un gozo y alegría. No tengas que temer, no tengas miedo, pueblo de Dios, porque lo que Dios ha determinado para esta nación lo va a cumplir. Pero primero empezará el juicio por la casa de Dios. Escuche esto. El juicio va a empezar por la casa de Dios. Antes de que Dios vaya a hacer algo en la nación de Venezuela, lo va a hacer en medio de su pueblo. Va a pasar revista a su ejército, va a medir los altares, va a medir los adoradores al Señor, van a levantar y a medir a aquellos hombres y mujeres que tenemos responsabilidad de guiar al pueblo de Dios. Aquellos que empezaron a hablar y a darle gloria y honra a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos.
Oído lo que le voy a decir, muchos serán cortados. Oído, muchos serán cortados. Le diré esto, se lo digo con temor y temblor. Tengo todo el día intentando hacer algo y eso me tiembla el cuerpo. Porque el Señor me está mostrando cosas impresionantes. Gracias a Dios por su misericordia y su gracia. Y el Señor dijo, habla esta palabra, porque le he dado tiempo que se arrepientan. Si el impío se arrepintiera, el impío no es cualquier persona inconversa. El impío es el que no tiene piedad de su alma. El impío es aquel que es cristiano, aquel que sirve, aquel que es predicador, aquel que es pastor, aquel que es ministro, aquel que es adorador, aquel que es músico, aquel que está guiando a un pueblo, pero vive impíamente, no tiene piedad de su alma, no tiene piedad de nadie. No le importa si las almas se van al infierno, con tal de tener multitud de gente en la iglesia, con tal de tener dinero en el bolsillo, con tal de ser reconocido por los hombres, se han apartado de la dirección de Dios y han vendido su primogenitura. Y el Señor le dice, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de cambiar, es tiempo de buscarle en ayuno, lloro y llanto delante de mi presencia, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo el corazón, porque si no, serán cortados. Y van a escuchar, escuche bien, van a escuchar en este tiempo en Venezuela organizaciones multitudinarias que van a decir que el diablo está dividiendo. El diablo no está dividiendo a nadie. Dios está separando el trigo de la cizaña. Dios sacará a la gente que tiene que sacar en el momento para establecer una iglesia pura y santa, sin mancha y sin arruga, porque sus líderes se han corrompido, sus líderes se han vendido, sus líderes han pagado un precio para las tinieblas antes que para la luz. Han sido pesados en balanza y han sido hallados faltos. Va a haber sacudimiento dentro del pueblo de Dios aquí en Venezuela este año. Este mismo año. Viene un gran avivamiento, sí. Las congregaciones se multiplicarán, sí. Aquellas que estén alineadas con el Señor. Aquellas que sea el Señor Dios, el Dios de esa iglesia. Usted va a ver los cambios, va a ser acelerado. Pero muchas congregaciones grandes y otras pequeñas van a desaparecer. Ni el nombre va a quedar. Porque Dios está pasando revista a su ejército. Dios está pasando revista a su tropa. Amén. Esta palabra no es sencilla, pero líbrame Dios de no predicarla como Él me mandó a predicarla. Dice la palabra del Señor. Zacarías, Jeremías capítulo 25, verso 34-38. Aullad pastores y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días, para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso, y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño, voz de la gritería de los pastores, aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de sus señas. Jeremías capítulo 2, verso 11 al 13. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha troncado su gloria. Escucha bien, mi pueblo ha troncado su gloria, por lo que no le aprovecha. Espantaos cielos sobre ellos y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo Venezuela. Dos males está demandando Dios en Venezuela. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisterna rota que no tienen agua. Dejaron al Dios viviente, al proveedor Dios viviente, para ir a mendigarle a los hombres, por ir a buscar beneficios de los hombres. Cuando dice el Señor que clama a mí y yo te responderé, ¿quién te va a responder? Es Dios. ¿Quién va a proveer para la iglesia? Es Dios. ¿Quién va a sustentar el ministerio? Es Dios. ¿Quién te va a dar las sillas? Es Dios. ¿Quién te va a dar los equipos? Es Dios. ¿Quién te va a traer la gente? Es Dios. ¿Quién va a hacer la obra en tu vida y en mi vida? Es Dios. Clama a mí, yo te responderé.
Y dice el Señor, y el Dios que ve los secretos te recompensará en público. Alzaré mis ojos de los montes, a las montañas, a las empresas, a los negocios, al gobierno, a la política. Alzaré mis ojos a los montes, pero ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes, mi socorro no viene de la empresa, mi socorro no viene de los hombres, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se adormecerá ni dormirá el que nos guarda. Pastores y ministros debemos volvernos al Dios viviente. Ya basta de poner tu confianza en los hombres. Te apoyaste en el brazo de carne y despreciaste al Dios vivo. Te apoyaste en los seres humanos y despreciaste al Creador. Le diste gloria y honra a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso se te ha dado una mente reprobada para ayuntarte hombres con hombres y mujeres con mujeres y recibir el pago de acuerdo a su extravío. Es necesario volver a la presencia del Señor. Dice Jeremías capítulo 17, versos 13 al 15. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, dice la palabra. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se aparten de mí, dice el Señor, escritos serán en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla. Van a saber el cumplimiento de esta palabra este mismo año. Mucha gente se van a levantar en contra de esta palabra, pero no se están levantando en contra de la palabra, se están levantando en contra del Dios de la palabra, porque esta palabra está escrito. Esto no es un sueño, esto no es yo me digo, esto que yo pensé, esto es lo que está escrito, y lo que está escrito, escrito está para el cumplimiento. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, sino que se cumplirá. Esto que estamos hablando acá, no es que Dios me habló, es que Dios me dijo. Ahí hay cantidad de cosas que pueden pasar cuando uno tiene un sueño. Puede ser de Dios, puede ser del diablo, puede ser del cansancio. Una visión puede ser del mismo diablo. Jesucristo tuvo visión del diablo, no lo tuvo. No le mostró el reino de la tierra. ¿Quién se lo estaba mostrando? El mismo diablo. ¿Quién lo llevó al pináculo del templo? No fue el mismo diablo. Siendo el Hijo de Dios, puede corromper el diablo a mucha gente que se puede prestar para eso. Si no pueden resistir al diablo como lo resistió Jesús, entonces serán controlados por Satanás. Y pueden llevar personas al desfalco, a la quiebra, a la destrucción, al infierno. Pero lo que se está hablando aquí, dice la palabra, que tenemos una profecía que es más segura, que es la palabra revelada y escrita por el Santo Espíritu de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra, su palabra, su palabra, su palabra, su palabra, su palabra, su palabra permanecerá para siempre. Su palabra se cumplirá. Dice la palabra del Señor, segunda de Corintios capítulo 6, verso 14, 18. No os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. No os unáis, hermano. Eso es cuando la gente está enamorada que se van a casar o que tiene un novio y una novia. No, eso es parte de eso. Pero si usted lee el contexto, sabe lo que está hablando Dios. No está hablando nada más con las personas en el matrimonio. Está hablando de una relación del pueblo de Dios con el pueblo de las tinieblas, con el Dios viviente y con Baal. Está haciendo una referencia total de una manera, contexto de vivir completamente. Dice la palabra de Dios, no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordar Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? No hay acuerdo, no hay comunión. No podemos seguir con el montón de las tinieblas. No podemos ser arrastrados porque los demás que son maicos, no sé qué cosa, no me interesa cuánto sea. De lo que no es luz es tiniebla, lo que no es tiniebla es luz. Vamos con la luz, vamos con la verdad, vamos con la justicia de Cristo. No podemos vender nuestra fe ni nuestra convicción a las tinieblas. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Y qué concordia entre Cristo y Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Diga conmigo, la Biblia dice que no hay acuerdo. ¿No hay qué? No hay acuerdo. No hay acuerdo.
Y me recuerdo una palabra de un hombre de Dios que está luchando duro por este país, que le llegaron a ofertándole para que respaldara. Y yo no puedo entrar con ustedes, porque usted cree en la libertad de género, en el progresismo, en la brujería, en la hechicería, en el divorcio, en el aborto. Yo no comparto eso. Mi Dios me prohíbe eso. Yo no voy a deshonrar a mi Dios apoyándolo a ustedes. Que está perdido, seré perdido. Que eres uno, seré uno, pero uno que cree de verdad. Yo no voy a ser uno más del montón que sea arrastrado por las corrientes de este mundo. Yo prefiero ser uno, pero uno que cree de verdad, uno que respete a Dios, uno que da alineado con Dios, uno que tiene temor de Dios, uno que le dice: Señor, tú y yo somos mayoría. Dice la palabra del Señor que no hay ningún acuerdo entre el templo de Dios y el de los ídolos, porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y yo les seré mi pueblo, por lo cual ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Si tocamos lo inmundo, no seremos recibidos. Si estamos entre el montón, no seremos recibidos. Si nos apartamos, seleccionados para Dios, entonces dice el Señor: yo lo recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Creo que está muy claro esto, ¿verdad? No podemos andar arrastrados con las tinieblas, porque no tenemos ninguna comunión, no tenemos ningún acuerdo. No puede, no existe, Dios no lo aprueba de ninguna manera que un hombre o una mujer de Dios esté arrastrado por las tinieblas. ¿Qué significa ser arrastrado por las tinieblas? Primera de Juan capítulo 1, versos 5 al 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué tal? Esto no es que yo digo, que yo creo que a mí me parece que parece una estrategia. No, esto no es cuestión de estrategia. Esta es cuestión que somos cristianos o no somos cristianos. Respetamos o no respetamos a Dios. Tenemos que estar alineados con el Señor. Y como atalaya, como hombre vigilante, mi deber es advertirle al pueblo, a la iglesia, a todos aquellos que van a escuchar esta palabra, que deben estar entendidos: o eres de Dios o no eres de Dios. Tienes comunión con las tinieblas, no eres de Dios. ¿Estás mintiendo entonces? Tienes luz en tu corazón, entonces la luz te guiará. Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. Dice la palabra de Dios ahí mismo. Esto está largo. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a las profetizan de su propio, que profetizan de su propio corazón. Oí palabra de Jehová: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y no han visto. Como zorras en el desierto fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a la brecha, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosas y dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no lo envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Habéis visto visiones vanas y no habéis dicho adivinaciones mentirosas. Porque decís: dijo Jehová, y no habiendo yo hablado, dice el Señor. Por tanto, así dice el Señor Jehová de los ejércitos: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí que yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidades y adivinan mentira. No estarán con la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni en la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor, si por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo: paz, no habéis paz, y edificaban la pared y la cubrían de barro, de lodo suelto.
Levantaban una pared allí y la cubrían con lodo suelto como si fueran muros. Y dice el Señor, yo voy a levantar tempestad, voy a mandar granizo, voy a soplar viento recio y voy a tumbar sus obras para que entiendan que esa obra era de barro. Hay gente que empiezan a profetizar y a crear un mundo imaginario en la gente. Empiezan a profetizarle a la gente de dinero, de casa, de carro, de fortuna, de cosas grandes, pero no revelan el pecado que está pasando, no revelan al pueblo que tiene que buscar a Dios, no revelan que tienen que restaurar sus propios altares del corazón, no revelan que tienen que alinearse con Dios. Solamente hablan y halagan a la gente para buscar fama y reconocimiento de los hombres. Profetizan para impresionar a la gente, creando un muro enlosado de barro. Pero el Señor dice, todas tus profecías caerán destruidas, caerán en el suelo. Y ahora preguntarán, ¿dónde está el profeta que había profetizado? Gente que le hablan a personas que saben que están más metidas con el diablo que quién sabe. Saben que están gente que están pactada con demonios, que no han visto ni siquiera un arrepentimiento, ni fruto de arrepentimiento. No han hecho ni un gesto de haberse arrepentido y le hablan que Dios está con ellos. Son gente ilusoria, engañadores, mentirosos que llevan al pueblo al desfalco. Y hay de aquel pueblo que se deja arrastrar por este tipo de personas. Dios está en contra de los pastores, en contra de los hombres y mujeres que se llaman de Dios, que hablan el nombre de Dios, y Dios nunca le ha hablado, Dios nunca le ha dicho, Dios nunca le ha mostrado nada. Dice la palabra del Señor, serán descubiertos sus cimientos, serán descubiertos sus cimientos, y van a saber que la mano del Señor está allí. Y dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza en contra de ellas. Y di, así ha dicho Jehová, el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velo mágico para toda cabeza de edad. Vendas mágicas, espíritu de adivinación, espíritu de encantamiento, espíritu de hechicería, espíritu de estupor, que han enceguecido a tanto pueblo de Dios, que han enceguecido a un ministro de Dios. Ay de aquel día cuando el Señor pida cuenta. Ay de aquel día cuando estemos delante de los blancos. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de aquellas que cosen venda mágica para toda mano y hacen velo mágico para la cabeza de toda edad. Para cazar almas. Escuchen bien, ¿para qué? Para cazar almas. ¿Sabe lo que significa cazar almas? Cazar es como ir a cazar un venado con armamento, con flecha, con arco. Andan cazando las almas. Qué impresionante es cuando vemos gente encopetada, hombre de negocio. Detrás de un hombre de negocio siempre hay un profeta profetizando. Siempre hay un profeta profetizando. Oh, así te dice el Señor. Pero el que está en la calle, el indigente, el mendigo, el que está en el suelo tirado, Dios no tiene palabra para ellos. No hay alguien que le dice, así te dice el Señor, Dios te levanta, Dios te restaura, Dios tiene misericordia de ti. Dios me habló que te levantara y que te ayudara. A ese Dios no le habla. Pero el que tiene empresa y negocio, al que tiene cadena de oro, al que se le ve la copete con la forma de vestir, ahí siempre hay un profeta detrás declarando palabra. Hay aquellos que crean vendas mágicas para cazar las almas, para buscar las vidas, para impresionar personas, para buscar puesto en la política, para buscar fama, para decir yo lo dije. Hay de aquellos profetas de venda mágica para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo? Dice el Señor. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Porque sabe que el indigente de la calle no le va a sacar un billetico para pactar esa palabra. Te pacto esa palabra. Ese indigente de la calle, ese borrachito, si te dará una botellita para que te eche un palo o un cigarrito. Entonces para ellos no son las profecías de Dios. Pero el apoderado, el encopetado, al que tiene carro así, casi que le dicen, no importa, yo puedo recibir efectivo, cel, paper, camioneta, cualquiera, pacte aquí. Han hecho de la iglesia un comercio. Han cazado las almas de los hombres.
Han cazado las almas del pueblo y el Señor dice, ¿tú crees que tú vas a cazar las almas de mi pueblo y yo me voy a quedar con los brazos cruzados únicamente porque tú quieres tu fama, únicamente porque quieres impresionar a la gente, únicamente porque tú quieres saciarte el hambre que tienes? No, dice el Señor. Rosamay, Padre, Padre, oh Rey de Gloria, habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Habéis de profanarme entre mi pueblo por puñado de cebada y por pedazo de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. ¿Cuánta gente le profetizan a gente malvada? ¿Cuánta gente se codean con gente que tienen reputaciones en el mundo, pero son gente completamente repudiada por Dios? Gente que están en posiciones, a ese sí te dice el Señor, Dios está contigo, que yo sé qué cosa. Teniendo la oportunidad de Dios de exponerlo en ese lugar para decirle, hijo, mire, usted puede hacer lo que haga, puede decir lo que diga, pero si no te arrepintieras de corazón y de fruto digno de arrepentimiento, te va a llevar al diablo con toda tu familia, tu riqueza y tu fama al infierno. Así que te arrepientes en el nombre de Jesús y das fruto digno de arrepentimiento, y entonces serán borrados tus pecados y alcanzarás la misericordia de Dios, alcanzarás el amor de Dios, alcanzarás el perdón de Dios, pero no lo haces. No lo hacen. Solamente tienen su puñado de cebada. ¿Por qué dice cebada? Porque con eso pagaban antes. Eso era como un trueque. Dame mi pedazo de mi puñado de cebada. Quiero profetizar aquí. ¿Para qué? Para que me pongan plata. Pero en las iglesias pequeñas no me gusta ir. ¿Por qué? Porque veo todo el mundo limpio. Hijo del diablo, han profanado el santuario. Han vendido el pacto de Dios por un plato de lenteja. Dice la palabra del Señor, y también el pueblo tiene que estar alerta, porque el pueblo presta su oído a la mentira. ¿Cuántas personas han pasado por acá para la iglesia? Y por haberse predicado la palabra de verdad, por haber exhortado al pueblo, salen chuticos, yo me voy de una iglesia, yo me voy para otro, yo me voy para acá, yo me voy para allá. Porque yo quiero una iglesia donde me permitan hacer lo que me dé la gana. Yo quiero una iglesia donde me digan, hijo, no, usted va a ir por las naciones, usted va a hacer. No, hay gente que no entiende que la iglesia donde te hable la palabra, donde te redarguya, donde te confronte, aunque te cause lágrimas en el momento, después te da fruto apacible de justicia, porque aquellos que te halagan, aquellos que te levantan, te van a dejar caer justamente contigo en el infierno. La palabra de Dios reprende, exhorta, edifica y consuela. La palabra de Dios es amor y fuego consumidor. Pero el pueblo le gusta escuchar mentira. Le gusta escuchar mentira. ¿Por qué? Porque sus corazones están desviados de la verdad. Necesitan escuchar la voz de Dios. Pero cuando Dios habla, tiran blanco. Moisés, nosotros también somos hijos de Dios. También somos pueblo de Dios. También nosotros somos descendencia del pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios intentó hablarle en el Sinaí? Salieron corriendo, se escondieron. Moisés, que Dios te habla a ti, no nos habla a nosotros. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Porque Dios cuando se enfrenta a nosotros nos reprende, nos exhorta, nos disciplina, nos hace cambiar, nos hace tragar nuestras propias palabras. Por eso a la gente no le gusta ir a la presencia de Dios. La gente le gusta que la gente le hable de Dios, pero no quiere ir a la presencia de Dios. Yo no sé si usted ha notado algún cambio en mí últimamente. Pero le digo una cosa. Yo decidí meterme más con Dios. Decidí meterme con Dios. Y yo pensé que iba a conseguir a Dios allí, como decía, gloria a Dios, te estaba esperando aquí para darte más función, para usarte más. Lo primero que recibí fue una reprensión y una exhortación. Y me dijo, ¿tú quieres más de mí? Cambia esto, cambia esto, cambia esto, cambia esto, deja aquello, deja lo otro y después hablamos. Estoy intentándolo. Me ha tocado tragarme cosas. Me ha tocado guardar silencio, enmudecer. Me ha tocado llorar solo.
pero no quiero agradar a los hombres, yo quiero agradar a Él. Por eso la gente prefiere un profeta que le hable con venda mágica y lo estén halagando y diciendo, y me sentí muy importante. Dígame si hay una transmisión. Dígame si hay un en vivo. Y que llegue un profeta desde ese extranjero reconocido más. Y así te dice el Señor. Y, ¡wow! Se quiebra uno en lágrimas. Te voy a llevar por las naciones. Te voy a ungir con esto. Te voy a usar. Y ahí salgo yo como Superman, queriendo figurar. Ese tipo de personas todavía no han conocido al Señor. Porque cuando vemos los profetas que le llegó a David y les empezó a contar una pequeña historia a David, y David una vez dijo, ay, hay que cortarle la cabeza a ese hombre. Bueno, ese hombre es usted. A ese profeta no hay. Esos profetas no existen ahorita. Aleluya. O ayayay. Dice la palabra del Señor, no digo yo, dice la palabra de Dios. Dice, habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestras propias vidas, y habéis de profanarme entre mi pueblo por un puñado de cebada y por un pedazo de pan, matando a las personas que no deben morir y dándole vida a los que deben vivir y quitando la vida al que debe vivir. Le das la vida al que no debe vivir y matas al que debe vivir. Agarra y al hombre impío, a la gente impío, a la mujer impía, lo alaban, lo exaltan, lo ponen en alto, lo eligen como aquel tiempo donde estaba Jesús y Barrabás. Y le dijeron, ¿a quién quieren elegir? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Sabe quién era ese pueblo? El pueblo que estaba esperando al Mesías. El pueblo que hablaba de Dios. El pueblo que se vestía, tenía vestiduras y filactería en todo el cuerpo, donde estaba la escritura, toda su piel, estaba todo su vestido, estaba la escritura, el cuello, la frente guindado. Y estaban hablando de Dios, pero eligieron al diablo. Hablaban y clamaban a Dios y eligieron al diablo. Dios estaba dando la oportunidad, pero ellos eligieron al diablo. Y uno de los problemas graves que existió desde el Antiguo Testamento hasta ahora, es que los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, hablaban de Dios, pero no cumplían lo que ellos decían. Y el Señor dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué significa? Usted va a conseguir gente que hablan de Dios. Usted va a conseguir gente que hablan y exaltan a Dios. Gente que van a decir que Dios va a hacer avivamiento en Venezuela, que Dios tiene un proyecto en Venezuela, que Dios tiene un plan en Venezuela. Pero cuando usted va a ver su vida, andan detrás del diablo, andan detrás de las tinieblas. Y el Señor le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Aunque vistan como hijos de Dios, aunque anden con la filatería de Dios, aunque anden con la palabra de Dios, aunque tengan el templo de Dios, las obras del diablo hacen. El que se arrastra detrás del diablo es del diablo, y el que le sirve a Dios es de Dios. El Señor dijo a través del profeta, ya basta de claudicar entre dos pensamientos. Si Baal es Dios, servirle, y si Dios es Dios, servirle. Pero aquí tiene que compaginar lo que yo predico con lo que digo, lo que yo creo con lo que hago, a quien sirvo y a quien dirijo mi alabanza. Tiene que ir compaginado con quien soy en la tierra. Yo no sé si a usted le gusta eso, pero el Señor dijo, aquellos que tengan dos pensamientos, no piensen, ni siquiera tengan remoto pensamiento de que van a ser contestadas su oración. Nuestro sí es sí, nuestro no es no. ¿Cuál fue la victoria de Jesús? Que el verbo se hizo carne. Lo que él predicaba lo vivía. Lo que él predicaba lo creía. Le hicieron ofertas, Satanás le hizo ofertas y él dijo, no. A tu Dios adorarás y solamente a Él servirá. A tu Dios adorarás y solamente a Él servirá. ¿Qué le ofreció Satanás? El reino de este mundo. ¿Qué es el reino de este mundo? Un gobierno de este mundo. ¿Qué le ofreció Satanás? Leyes de este mundo. ¿Qué le ofreció Satanás? Un estado de derecho. Le ofreció un reino para que se postrara y adorara. Y mucha gente, Satanás le puso el reino delante y se postraron delante del reino de las tinieblas. Hicieron lo que las tinieblas mandó, pero Dios no les echó hasta que se arrepienten de corazón. El Señor le dijo, no, yo no me voy a postrar. Pero yo creo que muchos de los que pueden escuchar esta palabra hubiesen dicho, no, lo que pasa es que, no, Señor, todo el mundo aquí se ha postrado, todo el mundo sigue postrado, de Pilato, César y todo, los fariseos, los doctores de la ley. Yo no puedo ir en contra de la corriente, me voy a meter en uno más del montón. Así dijo Jesús. ¿Así dijo Jesús? No. Él le demostró al diablo, dijo, aunque todo el mundo se haya postrado delante de ti,
yo no me voy a postrar delante de ti. Tengo al Dios a quien sirvo, a tu Dios adorará y solamente a él servirá. Y ese que era uno llamó a 12, y eso que eran 12 llamó multitudes, después 3.000, 5.000, y ahora somos millones en el reino de Dios en la tierra, porque el reino de Dios no es este mundo. Tenemos que aprender a ser cristianos de verdad. Dile que te lo deja el miedo. Tú no eres uno más del montón para que haga lo que el montón hace. Yo quiero que usted tenga la conciencia limpia y tranquila, que después de pasar todo este proceso, usted dice, aunque me corten la cabeza, aunque me digan lo que me diga, yo hice lo que tenía que hacer, dirigido por el Espíritu de Dios, por Dios, para Dios y en Dios, porque solamente en Dios está mi confianza. Amén. Dice la palabra del Señor, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Dios. Si usted elige por alguien malo únicamente porque parece bueno, usted es abominación delante de Dios. Si usted deja a alguien bueno porque parece malo, usted es abominación a Jehová. El que condena al justo y justifica al impío, ambos son abominación a Dios. Aleluya, vaya allá. Hay cosas que yo no entiendo, pero que creo que Dios está en el asunto. Yo una vez fui a una parte, nuevo creyente, y estaba una venta de cosas, de servicios que tenía que utilizar. Creo que era una rectificadora. Y había unos precios tremendos, no era cualquier precio. Y había otra rectificadora que tenía unos precios muy, muy baratos. Y lo primero que el diablo me dijo, mira, este hijo de Dios, mira los precios que tiene. Y aquel que está del mundo, mira cómo tiene los precios baratos. Y el que andaba conmigo me dice, vamos a hacerlo aquí. Y yo entro, veo todo el altar de brujería que tiene en todas partes. En un momentico yo prefiero hacerlo allá. Pero allá está más caro. Pero es mi pueblo, es un hijo de Dios, es lavado por la sangre del Cordero. Yo sé que mi dinero va a caer en mano bendita y va a ser de bendición a la tierra. Pero si yo me veo con aquello, esa palabra, ese dinero va a caer en palabra de maldición y lo van a utilizar para maldición. ¿Por qué? Porque yo estoy colocando al justo, condenando lo que tiene precio muy alto, y al impío que tiene precio bajo lo estoy justificando. Dios se convierte en abominación delante de Dios. ¿Qué pasó? Que cuando aquellas personas hacen el trabajo aquí, les sale todo mal. Pero cuando le hace el trabajo allá, lo hace bien. Allá hay honestidad y transparencia, hay cosas buenas, cosas justas. Paga más, pero con calidad. Allá paga menos, pero te lleva el diablo. Hay de aquellos que condenan al justo, critican, señalan al justo y justifican al impío. Justifica a gente que no tiene temor de Dios. Dice la palabra del Señor. Hay de los que los malos le dicen bueno y los buenos lo dicen malo, que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías capítulo 5, verso 20. Usted no conoce gente de esa, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí lo bueno es bueno y lo malo es malo, lo dulce es dulce y lo amargo es amargo. ¿Sí o no? No podemos tapar el sol con un dedo. Cada quien sabe hacer lo que tiene que hacer y cómo lo debe hacer. Ezequiel capítulo 13, verso 20. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cansáis las almas al vuelo, y las libraré de vuestras manos y las soltaré para que vuele como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé así vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestras manos, y no estarán más como presa en vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto entristeciste con mentira al corazón del justo, y al cual yo no entristecí, y fortaleciste la mano del impío, del malvado, del pecador, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová, Dios de los ejércitos. Aquellos que halagan a los hombres porque tienen un cargo o una posición, y lo ponen en alto y le dan palabra profecía, y están corrompiendo la multitud del pueblo, esos hombres, Dios le va a quitar la congregación de sus manos. ¿Escuchó? Dios le va a quitar la congregación de sus manos. Oído esto, Dios le va a quitar la congregación de sus manos, porque no han hecho transparencia con Dios.
porque simplemente han vendido su fe, han vendido su creencia, han vendido su integridad. Y yo sé que esta palabra le va a sonar duro a muchos, pero es la palabra que está escrita, no la estoy inventando. Escrito está. Ezequiel capítulo 14, versos 7 al 8. Por cualquier hombre, dice, porque cualquier hombre de la casa de Israel, de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí, y hubiera puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo y su maldad, y viniera el profeta para preguntar por mí, yo responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Eso lo está diciendo un pastor, lo está diciendo un profeta, lo está diciendo la palabra. Eso lo dice la palabra, escrito está. Terminamos con esto. Libro de Job, capítulo 34. Job 34, 16 al 32, dice, si hay entendimiento, si en ti hay entendimiento, aquellos que me están escuchando aquí dentro y allá, a través de las redes, si hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Gobernará el que aborrece el juicio, y condenarás tú al que es tan justo. Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos, cuanto menos aquel que no hace acepción de persona, de príncipe, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos, el Señor. En un momento morirán, escuche bien, en un momento morirán, escuche esta palabra, y a medianoche se alborotarán los pueblos, a la medianoche se alborotarán los pueblos, y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. Escucha esta palabra. Y sin mano será quitado el poderoso a la medianoche. Sin mano será quitado el poderoso, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. El Señor ve todos sus pasos. No hay tiniebla ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga, pues él al hombre más de lo justo. Dios no pone carga que no podamos llevar, para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otro en su lugar. ¿Hará qué? Y hará estar a otro en su lugar. Por tanto, él hará notoria la obra de ellos cuando lo trastornes en la noche y sean quebrantados, como a malos los herirá en lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre y que oiga el clamor del necesitado. ¿Escuchó esto? ¿Que ha llegado a la presencia del Señor? El clamor del pobre y el clamor del necesitado. Hay pueblo de Dios que no han doblado su rodilla ante Baal. Hay un pueblo que gime, un pueblo que llora. Hay gente en Venezuela que están en otras naciones, tal vez pasando trabajo, tal vez viendo a sus niños pasando hambre, y están clamando a Dios diciéndole: Señor, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo está pasando hambre? En Venezuela teníamos que poner comida y me puse a salir de Venezuela. Está pasando hambre. Gente que han perdido a sus seres queridos, gente que han sido asesinados, gente que han perdido a sus padres, gente que está en el extranjero. Cuando muere su mamá en Venezuela, muere su papá en Venezuela, ellos pierden la esperanza que tenían de volver a verle. Hay un pueblo que está gimiendo delante de Dios. Hay un pueblo que está llorando delante de Dios. Hay un pueblo que está sufriendo delante de Dios. Y el Señor dice: yo he escuchado el clamor de ese pueblo. Yo he visto sus lágrimas, conozco sus corazones y sus llantos. Yo lo conozco y sé por qué causa están sufriendo. Y sé por quiénes están sufriendo. El Señor que hizo los ojos no verá, y el que hizo el oído no oirá. El Señor traerá ese remanente otra vez a esta nación. El Señor los convocará y moverá gobernantes a que pongan sus pabellones para que los traigan acá.
Moverán barcos y aviones por orden de Dios. Algunos pensarán que son persecuciones, pero no serán persecuciones. Serán órdenes de Dios directas. Esos gobernantes no podrán dormir, no podrán estar tranquilos hasta que mande el pueblo de Venezuela otra vez a Venezuela, hasta que mande a los venezolanos a Venezuela. Y los venezolanos van a despojar a muchas naciones. Vendrán con riqueza, vendrán con dinero, vendrán con fortuna, vendrán con bienes materiales, no vendrán escasos. Entrarán en las fronteras. Oído lo que le voy a decir. Entrarán en las fronteras y juntamente en la entrada de esa multitud de venezolanos en la frontera vendrán containers, vendrán embarcaciones, vendrán ayuda humanitaria, vendrán ayuda de las naciones, vendrán ayuda de muchas naciones, vendrán entrando a Venezuela los venezolanos que pensaron que iban a llegar sin nada, pero Dios mandará provisiones del norte, del sur, del este y del oeste, y todas las naciones sabrán que la mano del Señor está sobre esta tierra de Venezuela. Toseta Calla Soba. Oh, Rey de Gloria. Si escondieres el rostro, ¿quién mirará? Esto sobre una nación, y lo mismo será sobre una nación, y lo mismo será sobre un hombre. Esta palabra da de hombre a hombre, de nación a nación. Lo mismo que para una nación, lo mismo será para un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejación del pueblo. De seguro conviene que se diga, Dios, he llevado yo el castigo, no ofenderé yo más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Pastor, hombre de Dios, apóstoles, todos aquellos que de una u otra manera se desviaron de la verdad de Dios, todos aquellos que se fueron encantados, engañados por las tinieblas, ya algunos han sido redarguidos, algunos ya han sido convencidos, pero en esta noche el Señor te da la palabra y dice que si tú dijeres, he pecado, he hecho lo malo, me fui detrás de los hombres, pero reconozco mi pecado, enséñame, Señor, lo que he de hacer. Si reconoces tu condición, entonces Dios cambiará tu situación, Dios te levantará, Dios te restituirá y permanecerá tu ministerio. Pero si no te restituyeres, si no buscares el rostro de Dios, serás cortado. Es palabra de Dios para el pueblo de Dios, porque el juicio de Dios empieza por la casa de Dios, primero por el altar. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Le invito a ponerse de pie. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. No dice el impío, no dice el inconverso, no dice el amigo, dice mi pueblo, los lavados por la sangre del Cordero, los redimidos por la sangre de Cristo, los santificados por su Espíritu. ¿Sabe lo que está matando a muchos hombres de Dios y muchas mujeres de Dios? La prepotencia, la altivez. Y esta mañana el Señor me ministraba con una voz muy dulce y apacible. Me decía, cuánta maldad está haciendo el espíritu de enaltecimiento, el espíritu de altivez en medio de mi pueblo, en medio de los ministros. Creen que son dioses, creen que son inmutables, invariables, cuando hace tiempo que cambiaron la verdad de Dios por la mentira del diablo. Y se humillara en mi pueblo. ¿Sabes por qué dice si se humillara en mi pueblo? ¿Cuál fue el pecado de Luzbel? ¿Cuál fue el pecado de Luzbel que lo hizo caer? Se enalteció su corazón. Cuando entra este enaltecimiento en el corazón de un hombre, de una mujer de Dios, entra el diablo. Se enalteció su corazón y se halló maldad en él. Pastor, hombre, mujer de Dios, apóstoles, mi respeto para todos. Analicemos nuestras vidas. Seamos
o seremos como Jesús, que dice la palabra, sé manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Pero si no tiene descanso cuando ves la prosperidad de otro, cuando ves el alcance de otro, cuando ves que Dios usa a otro, no tienes paz en tu corazón, es porque hay enaltecimiento en tu corazón. Cuando hay humildad de corazón, el gozo de mi hermano es mi gozo, el triunfo de mi hermano es mi triunfo, el alcance de mi hermano es mi alcance, pero todos alineados por el poder del Espíritu Santo. Vemos las dos vertientes. Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Y está la otra vertiente, dice, y se enalteció su corazón en Luzbel y se halló en él maldad. ¿A quiénes imitamos? ¿A quiénes seguimos? ¿La humildad de Jesús o la altivez y la prepotencia del diablo? La decisión está en tus manos. Y si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, no en la mano, porque todo el mundo quiere beneficios económicos, casa, carro y cosas. No es el poder, porque todos quieren ministerio, dones y unción. Dice, si buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces y solo entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Venezuela no va a ser sanada por partidos políticos. Venezuela no va a ser sanada por hombres políticos. Venezuela no va a ser sanada por ideología de hombres y estrategia de hombres. Venezuela es sanada cuando el pueblo de Dios, pastor, hombre de Dios que me estás escuchando, todo lo redimido por la sangre de Cristo, cuando haya una humillación de verdad, con sinceridad delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, nos convirtamos de los malos caminos, entonces el Señor oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra amada Venezuela. Nuestra tierra Venezuela será sanada por la mano de Dios. Dios colocará quien tenga que colocar y quitará quien tenga que quitar. Dios abrirá puertas y las puertas que Él abre nadie las puede cerrar. Dios cerrará puertas y las puertas que Él cierra nadie las abrirá. Dios es el que pone y Dios es el que quita, pero Dios lo hace a través de los hombres. Nunca se le olvide esto. Alguien me decía, bueno, a César lo que Él es César, Dios lo que Él es Dios. Ella la gente con Dios, yo digo, ¿y cómo crees tú que Dios sana a un enfermo? A través de los hombres, que son usados por Dios para sanar al enfermo. ¿Cómo se libera el cautivo? A través de los hombres. Así Dios sana y libera al cautivo. ¿Cómo se echa fuera un demonio? A través de los hombres de Dios. ¿Cómo se ayuda al huérfano y a la viuda? A través de los hombres de Dios. ¿Cómo el mundo sabe que Dios ama? A través de los hombres y mujeres de Dios que aman a la humanidad. ¿Cómo Dios pone y quita reyes? A través de su pueblo, a través de sus hijos. Lo que sus hijos elijan, eso es lo que se merecen. Pregúntale que tiene a tu lado, ¿a quién eliges tú? ¿La luz o la tiniebla? ¿La maldición o la bendición? ¿La vida o la muerte? ¿Jesucristo o Barrabás? La decisión está en tus manos. El que tiene oído para oír, que oiga. El que tiene ojo para ver, que vea. Pero es necesario tomar decisiones. Por eso invito a todo el que pueda hacer esto. Si estás también allá en tu casa y lo puedes hacer. Y se humillar en mi pueblo. Vamos a clamar por nuestro país, por nuestra nación Venezuela. Vamos a interceder por nuestra nación Venezuela. Vamos a orar por nuestro país Venezuela. Mi esposa por acá. Vamos a clamar. Vamos a orar. Todos los que pueda postrarse delante del Señor. Vamos a hacerlo. Nada podemos hacer nosotros, pero Dios sí lo puede hacer. Tráeme una silla, tráeme así. Dios sí lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer. Quiero que si te postras en este lugar, no lo vayas a hacer porque yo te lo diga. Hazlo porque de verdad vas a orar. Hazlo porque te vas a humillar delante del Señor. Hazlo porque vas a interceder por esta nación. Yo estoy cansado de ver tanta necesidad en este país. Cuando fui a Brasil, estaba pasando la frontera. Cuando llegué a Boavista,
Vi como un estadio lleno de gente. Yo decía, ¿quiénes son ellos? Venezolanos que están saliendo, buscando trabajo en otras partes. Esto me partió el alma. Ver a mis hermanos salir con bolsitas como maleta. Algunos con su ropita en las manos, con los niños desnudos, algunos con solo sobrecitos, algunos que decían, padre, tengo hambre. Estaba hijo, la vamos a pasar. Nada, tengo ganas de ir al baño. Yo no me pude contener. Eso me parte el alma. Yo como militar, sargento de las Fuerzas Armadas Nacionales, juré delante de Dios y de la bandera defender a mi patria, a mi nación, de todo lo que se levantara contra mi pueblo amado de Venezuela. Cuando conocí a Dios, su palabra, de que hay un juramento más grande y más poderoso. Porque antes mi lucha era contra carne, contra cualquier soldado que se levantara contra mi país. Ahora mi guerra es contra el diablo y los demonios, contra toda fuerza maligna de tinieblas que tiene cauterizada la mente y los corazones de personas que controlan esta nación. Pero sé que el poder de Dios está sobre nuestras vidas. El Santo Espíritu de Dios está sobre nuestras vidas, por cuanto nos ha ungido el Señor para dar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos, para dar apertura de cárcel a los que están en prisiones, para pregonar el año agradable del Señor. Por eso clamamos delante de ti, Padre. Te pido perdón, primeramente por mi vida, por mi esposa, por mis hijos, por los líderes, por la iglesia. Te pido perdón. Te pido perdón, Dios mío, por el cuerpo ministerial. Padre, te pido perdón por el cuerpo ministerial, por los ministros del santuario, porque muchos te han dado la espalda. Muchos han ido por sus propios deleites, sus vanaglorias. Muchos han terminado su relación con el Dios de agua viva y han cavado cisternas rotas. Han confiado en el brazo de carne antes que tu poder y tu gracia. Te pido perdón, Señor, por los apóstoles, los pastores, los evangelistas, los ministros, los maestros, Señor, por los salmistas, los adoradores. Te pido perdón por todo el pueblo, Señor, todo el creyente, Dios mío, que con sus labios te adoran, pero con tus hechos reciben al diablo. Con tus labios te adoran, Señor, y con tus acciones se postran delante de las tinieblas. Te pido perdón, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu, Señor, redarguye sus corazones, que limpie sus mentes, Señor. Todo espíritu de estupor, todo demonio de encantamiento, de brujería, hechicería, todo lo que el diablo ha derramado sobre tu pueblo, Señor, para enceguecer, para enmudecer la conciencia, Señor. Hoy se ha cortado todo demonio, desarraigado de esa mente y de ese corazón. Señor, echa colirio, Dios mío, de lo alto, sobre los ojos de los pastores y ministros, sobre los ojos, Dios mío, del pueblo tuyo, de lo lavado por la sangre del Cordero. Que entendamos, Señor, que no se puede servir a Dios y a la riqueza, Señor, que no se puede tener dos señores, Padre. Te pido perdón, Dios mío, por tu pueblo. Me uno a este remanente, Señor. Me uno a este remanente, Padre. Padre,
Yo sé que tú amas esta nación y que te duele la condición que las tinieblas han dejado en esta tierra. Pero sé que tú pelearás por tu pueblo. Sé que tú levantarás a tus hijos, Señor. Sé que tú sorprenderás al mundo entero con esta nación de Venezuela, Padre. Porque tus pensamientos para esta tierra es pensamiento de bien y no de mal, de bendición y no de maldición, Señor. Te doy gracias por esta nación de Venezuela y por todo este pueblo que tornarán sus corazones nuevamente a tu presencia, que saldrán de la cautividad del diablo y de las tinieblas y tornarán sus corazones a ti, Señor, único Dios verdadero, río de agua viva, Señor de la gloria. Gracias, Dios mío, Padre eterno. Gracias, Rey de gloria. Señor, te adoramos y te bendecimos. Señor, su palabra enseña, Dios, bienaventurada esta nación, cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. El pueblo, Señor, que está escogido, ha bendecido Dios. Creemos, Señor amado, en una Venezuela libre. Creemos, Señor, en una Venezuela diferente. Una Venezuela, Señor, puesta en tus manos, Padre. Por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy nos levantamos, Señor amado, como ese ejército para derribar fortaleza en el nombre de Jesús de Nazaret y para ordenarle a las tinieblas a retroceder ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú en esta hora, usando uso de la palabra, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompemos ahora todo pacto consciente e inconsciente que se haya hecho contra las tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret creemos que la única sangre poderosa, el único pacto que está sobre nuestra nación Venezuela es la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, por eso bendecimos a los 24 estados. Señor, bendecimos a nuestra amada nación y creemos, Señor amado, que los procesos tienen fecha de vencimiento. Creemos, Señor amado, que en una Venezuela, Padre amado, que se renueva, Señor amado, según tus planes, sus propósitos, Señor, sobre nuestra amada Venezuela. Gracias, Padre de la gloria, porque sabemos, Señor, que usted está en el asunto. Señor, porque sabemos que algo nuevo se aproxima. Porque sabemos, Padre amado, que algo grande, Señor amado, hay para Venezuela. Porque usted tiene los ojos puestos en esta nación. Señor, gracias, Padre, en nombre de Jesús. Por eso, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Ahora póngase de pie en esta hora y tome su espada y pelee la buena batalla. Tome su espada y pelee en este momento, Padre eterno. Creo en tu misericordia y en tu amor que se ha extendido sobre esta nación, sobre tu pueblo, sobre todos tus ungidos, sobre el lavado por la sangre de Cristo. Creo, Dios mío, que el corazón de tu pueblo te ha tornado a tu presencia, Padre, y que tu misericordia se extiende sobre esta nación. Ahora, bajo tu poder y autoridad, Señor eterno, tomamos la espada del Espíritu y nos rebelamos contra Satanás, nos rebelamos contra el infierno, nos rebelamos contra toda fuerza antagónica de las tinieblas que hayan sitiado Venezuela. Todo lo que las tinieblas habían colocado dentro y fuera de Venezuela en contra de los venezolanos, lo atamos, lo llevamos a cárceles espirituales en el abismo, en el nombre poderoso de Jesús. La espada flameante de Jehová circunda los cielos y la tierra de Venezuela. Destruimos los planes que el diablo tenga en contra de Venezuela. Destruimos los planes del diablo que tenga en contra de la estabilidad de Venezuela. Todo espíritu de violencia, todo espíritu de muerte, todo espíritu de engaño, todo espíritu de estafa, todo espíritu de trampa, todo espíritu de impostor, lo atamos, lo llevamos a cárceles espirituales en el abismo. Corre la sangre de Venezuela, pero la sangre de Cristo, la única sangre que tiene poder, la única sangre que trae libertad, la única sangre que trae paz, la sangre del Cordero, fluye sobre todo el territorio venezolano, en el nombre de Jesús. La frontera de Venezuela, cubierta por la sangre de Cristo, los amados venezolanos del extranjero, cubierta por la sangre del Cordero, todo lo que hace vida aquí en Venezuela, cubierto por la sangre del Cordero. Destruimos los planes del enemigo, destruimos las agendas
satánica, toda conspiración que está hecho en los secretos y los ocultos, se desvanece en el nombre de Jesús. Y así, Padre eterno, como aquellos 30 reyes se levantaron y se autodestruyeron, yo ordeno en el nombre de Jesús que toda operación diabólica se confunden entre sí, se destruyen entre sí, sacarán a luz entre sí todo lo que está oculto, todo lo que está oculto. Huirán, dice la palabra, que el impío huye sin que nadie lo persigue. Saldrán huyendo, saldrán corriendo, serán despavoridos, estarán causando las cosas, diciendo las cosas, testificando las cosas. El enemigo será confundido, el enemigo será avergonzado, el enemigo será destruido. En una noche, la mano de Dios se moverá sobre toda Venezuela. Y me verán, dice el Señor, me verán por los cielos, me verán por la tierra y me verán por las aguas. Verán mi mano por el cielo, por la tierra y por las aguas. Verán mi mano por el cielo, por la tierra y por las aguas. Y nadie escapará de mi ejército. Nadie escapará de mis tropas, dice el Señor. Nadie escapará. Ángeles del Señor custodian a Venezuela. Ángeles del Señor custodian cada estado, cada municipio. Oreja, banda, raya, soa, canda. Toda obra de oscuridad queda disipada, destruida y encarcelada. Hay fuego de Dios sobre Venezuela. Hay fuego de Dios sobre Venezuela. En una noche, millones de venezolanos se tornarán a Cristo. Millones de venezolanos clamarán a mi presencia, dice el Señor. En una noche gritarán gloria a Dios. En una noche gritará todo Venezuela un gloria a Dios, que las naciones sabrán que la mano de Dios está en medio de su pueblo. Padre, porque el Señor no nos ha dejado huérfanos, el Señor no nos ha dejado solos. El Señor sanará nuestra tierra y perdonará nuestros pecados y veremos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Venezuela de Cristo, Venezuela de Cristo. ¿Y cómo está la iglesia? Nacimos con Dios, todo es posible. Dios es bueno todo el tiempo. Dele poderoso aplauso al que vive por los siglos de los siglos, aquel que tiene inmortalidad por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios por todos los que están conectados, los que se van a conectar. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo repose sobre su vida. Comparta esta publicación. El pueblo de Dios tiene que saber esta palabra, porque Dios le está dando tiempo a mucha gente que se arrepienta, porque si no serán cortados de los altares, serán cortados del liderazgo, serán cortados de los ministerios. Dios ha dado tiempo de arrepentimiento y buscarán al Señor y lo encontrarán, porque lo buscarán con lloro, ayuno y con todo el corazón. Que la paz de Dios sea con ustedes. Este es un mensaje del corazón de Dios para tu vida. Amén. Denle un poder.